garantizarnos que el alveolo llegue oxígeno al alveolo y garantizarnos que del alveolo salga el CO2. Muy bien. Una vez que ya hemos ventilado y hemos hablado de lo que es una hipoventilación, hemos hablado de lo que es una hiperventilación, hemos hablado de la función ventilatoria y hemos hablado del volumen diario, hemos hablado del espacio muerto, el espacio muerto anatómico, el espacio muerto fisiológico. ¿De acuerdo? Lo hemos hablado, ¿no? ¿Quién dice que no? Nos quedamos más atrás en los PPT. ¿Y no hemos hablado de volumen diario y de espacio muerto? Sí hemos hablado. Y si no le he dicho, tarea de ustedes que lo estudien, así de fácil. ¿De acuerdo? Recuerden. Palabra que digo. Yo asumo que la saben. Y si ustedes no me preguntan, yo asumo que la saben. ¿De acuerdo? Al menos acostumbremos a que no solamente aprendan lo que el profesor dice, sino, ya hemos hablado, que ustedes tienen que aprender de la lectura. ¿De acuerdo? ¿He hablado eso o no? De hecho el 20%, ¿no? ¿Ah? ¿Les he hablado del 20% o no? Ya, voy a hablar del 20%. ¿Qué porcentaje? Estamos hablando de fisiología respiratoria, 12 horas. Ya, yo les decía de que estamos haciendo un curso de fisiología respiratoria, ¿no? Ustedes tienen un libro más de fisiología, que puede ser Guyton, que puede ser el libro de fisiología de Wins, que nos alcanzo, etc. ¿Cuántas horas le dedicamos a fisiología? 8 horas. Y eso, 3 horas y 3 horas. De 1 a 4, 3 horas. 6 horas en total. ¿Ustedes creen que en 6 horas de fisiología respiratoria, qué porcentaje de fisiología respiratoria les puedo alcanzar en esas 6 horas? ¿Qué porcentaje crees? A ojo de buen cubero. 10%, 50%, 20%, 20%. Y efectivamente, 20% haciendo grandes esfuerzos. 20%. Resulta que les voy a tomar un examen. Y les voy a tomar un examen de lo que hablo, de lo que digo y lo que explico. Entonces les estoy dando un examen del 20% del conocimiento que deben saber. Si sacan 20, no significa que saben. Porque están sacando 20 de un 20% de conocimiento. ¿Y por qué no tomo más? Porque reclaman. Doctor no lo dijo en clase. Ahí está. Doctor, no puede tomar usted esto porque usted no lo explicó en clase. Ah, si le pongo eso, pídame un curso de 2 meses, ¿no? Por consiguiente, solamente les preguntamos eso. Sacan 20 del 20%. No crean que saben. Si creen que saben, ya están equivocados. Lamentablemente, la universidad no les mide el otro 80%. No les mide. Porque de repente uno de sus compañeros lee más que otros de sus compañeros, no sacan 20, pero uno sabe más. Porque ha leído más. Porque ha ido a la lectura a buscar el otro 80% de conocimientos. Pero no lo hemos evaluado, porque no le he hecho preguntas que no digo acá. Por consiguiente, la universidad no está evaluando eso. Pero ¿quién va a evaluar eso después? ¿Quién cree? Su paciente, su realidad. La comunidad se va a dar cuenta cuando profesionalmente es uno mejor que el otro.
Por consiguiente, tener un título bajo el brazo no garantiza que saben mucho. Lo que garantiza es que saben un 20%. En líneas generales. Porque ustedes se ponen una mano en el pecho y yo les pregunto, en sus exámenes, ¿qué porcentaje de sus preguntas son textuales de esa diapositiva? Si no es todo, ¿no? Entonces están aprendiendo una diapositiva de memoria. Y están aprobando y sacando 20, y se están aplaudiendo y van donde su padre le dicen, he sacado 20. Su padre es muy orgulloso. Hoy día yo voy a dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque les dije la verdad. Yo no les estoy engañando. ¿Han visto cómo de mis clases? No les estoy engañando. El volumen tidal, y eso sí se los expliqué acá, me acuerdo, le hice un dibujo de volumen tidal, del espacio muerto, ese sí fue el dibujo acá. Y dije que el asilo pulmonar, la unidad de intercambio gaseoso, qué cosa es la vía de conducción y la vía de intercambio gaseoso. Acá está todavía, acá le dibujé todavía. ¿De acuerdo? Así que sí lo he hecho. Bien, entonces ya tenemos volumen y capacidades, sabemos lo que es el espacio muerto, sabemos lo que es volumen alveolar, sabemos que es el aire de intercambio gaseoso, nosotros veamos ahora el intercambio gaseoso. Este es el alveolo capilar, que es una unidad funcional, ¿de acuerdo? Que está constituido por una membrana alveolo-capilar. Entonces, este alveolo tiene células, y esta es una célula epitelial. Ahí está el nemocito tipo 1 y el nemocito tipo 2. El nemocito tipo 1, del 100% de los nemocitos, el tipo 1 corresponde al 95-97% de los nemocitos. El nemocito tipo 1, su función es intercambio gaseoso. El nemocito tipo 2 corresponde entre el 3 al 5% del total de los nemocitos. Y su función es la función del surfactante. El surfactante, que es muy importante para ustedes, la obstetricia, ¿no? Porque el surfactante es un fosfolípido que lo que hace es disminuir la tensión superficial intraalveolar y tratar de reducir, al reducir la tensión superficial, reduce la fuerza de colapso alveolar. Este surfactante es un fosfolípido que se produce por el tipo 2 a partir del séptimo mes de gestación. Por eso que los prematuros tienen este problema y tienen que ir a ventilación mecánica para que madure el alveolo y produzca el surfactante y pueda salir del respirador, básicamente. Entonces tenemos ahí el nemocito 1 y tenemos el surfactante, que viene a ser un fosfolípido que lo que hace es disminuir la tensión superficial intraalveolar. Luego tiene la membrana basal del epitelio alveolar. ¿Ustedes llevan curso de histología? Creo que no llevan, ¿no? Entonces, cuando el epitelio alveolar, la función es la reepitelización. Entonces, ustedes tienen una serie de células epiteliales, células glandulares, etc. Acá es una célula epitelial. Luego tienen ustedes el intersticio propiamente dicho, y en este intersticio van a tener tejido colágeno, fibra colágena, fibra elástica, componente linfático, vía aérea, matriz, básicamente del parenchyma, y la fibra elástica cumple una función importante para la elasticidad del parenchyma pulmonar. Luego vamos a tener el endotelio, la membrana basal del endotelio capilar. Y por último, las células endoteliales y obviamente la sangre. Y acá tenemos el glóbulo rojo. ¿Okay? La molécula de oxígeno está en el alveolo, acá está la molécula de oxígeno, y tiene que atravesar esta membrana alveolo capilar, y la tiene que atravesar. Y por otro lado, la molécula de CO2 tiene que salir. Ese proceso se llama difusión, ¿de acuerdo? Y tiene que atravesar esa membrana alveolo capilar, que tiene un grosor determinado. Entonces acá viene una ley que es la ley de Fick. La ley de Fick es la ley de la difusión de gases en forma pasiva, es una ley gaseosa, una ley de los gases. ¿Qué dice la ley de Fick? La ley de Fick tiene tres conceptos. La ley de Fick nos dice, uno, primero que existe una membrana y en esa membrana un gas va a pasar de un lado de la membrana de mayor presión al lado que existe menor presión. Y se va a detener esa difusión cuando la presión sea igual en ambos lados de la membrana.
¿De acuerdo? Pero para que eso exista, en primer lugar tiene que haber una gradiente de presiones. Pero no basta la gradiente de presiones, sino también tiene que haber una solubilidad o un gas debe ser difundible. Yo puedo tener una membrana, tener 10 moléculas en el lado derecho y una molécula en el lado izquierdo. Pero si la membrana es impermeable, ¿va a difundir? No va a difundir. Por consiguiente, a la gradiente hay otra variable importante, que viene a ser la solubilidad del gas con esa membrana. En este caso, hablando de la membrana biolocapilar. Entonces, esa solubilidad está en relación a la conductibilidad. A mayor conductibilidad, mayor solubilidad, mayor conductibilidad, mayor velocidad de difusión. Y va a empezar a difundir de un lado a otro lado, por gradiente de presión. La difusión es de una membrana, una difusión pasiva. Acá no existe ninguna bomba de energía, como en el caso del sodio y potasio, que tienen bombas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para que salga el potasio, hay mayor cantidad de potasio en la célula y fuera del potasio. Teóricamente, si es por difusión, debería salir potasio fácilmente, pero no sale el potasio, porque necesita una bomba, porque hay una bomba ahí. Entonces, obviamente, existe una bomba de ingreso y de salida del potasio y del sodio. Pero cuando la difusión es pasiva, la cosa cambia. Ahí no hay ningún consumo de energía. Entonces, esta molécula va a difundir y lo van a hacer en base a un tiempo. Eso le vamos a llamar tiempo de equilibrio. El tiempo de equilibrio viene a ser el momento en que las dos gases son iguales en la mola de la membrana. ¿Ok? Y para que eso pueda ocurrir, va a depender de la solubilidad. Mayor solubilidad, mayor velocidad de difusión y menor tiempo de equilibrio. ¿Está claro? Más rápido pasa la membrana. Cuanto más veloz, más rápido alcanza su equilibrio. ¿Está claro? Ok. Eso que es así, que es un concepto, se aplica. El tema es saber aplicar. Y yo le voy a poner preguntas de aplicar. Ahora, el aplicar el concepto no es un concepto inerte, no hay algo, no, sino dentro de un contexto fisiológico. ¿Ok? Y van a tener que aprender. Yo le puedo hacer ya con ese concepto, yo le puedo hacer una pregunta. ¿Qué pasa con la difusión de un gas, del oxígeno, cuando incrementa la frecuencia respiratoria? Sí, voy a repetir. Presten atención, por favor. Cuando o sea, si me permiten, me hacen solamente repetir la pregunta, significa que no han escuchado nada. ¿Qué pasa con la frecuencia respiratoria? ¿Qué pasa con la difusión del gas cuando se incrementa la frecuencia respiratoria? Voy a hacer la pregunta por escrito. Voy a hacer la pregunta por escrito. ¿De acuerdo? Con un incremento de la frecuencia respiratoria, margen verdadero o falso. A. Vamos a poner con respecto inclusive a la difusión. Ya está. La velocidad de difusión del gas aumenta. ¿Verdadero o falso? La inspiración aumenta y la expiración disminuye. ¿Verdadero o falso? Existe igual velocidad de difusión. Se incrementa el grosor de la membrana. Ya está. Acabo de hacer una pregunta en menos de 10 segundos que la puedo hacer en el examen. Así de fácil. El concepto está ahí. La pregunta está acá. Levanten la mano lo que creen que la opción A es verdadera. 1.
Estoy hablando también, así que lo estoy leyendo también. Es el típico alumno que vive el pretexto, ¿no? Sí. Verdadero, dos verdaderos. Ok. ¿Quién es el que piensa que es falso? Cero. Lo que significa que acá, ¿cuántos son? Vamos a poner que sean 50, 48 no saben. Porque no levantan la mano, no toman ninguna posición. Segunda pregunta es, la inspiración aumenta y la expiración disminuye. ¿Verdadero o falso? Levanten la mano los que dicen que es verdadero. Cero. Levanten la mano los que dicen que es falso. Ahí aumentó, vamos a poner 20. Pero aún así hay gente que no levanta la mano. 20 personas, 30. La tercera, existe igual velocidad de difusión. ¿Quiénes creen que es verdadero? Cero. ¿Quiénes creen que es falso? 20. Se incrementa el grosor de la membrana. 1, 2, 3. Acá son 30. ¿Falso? 5. Uy, acá tienen bastantes dudas. Esa es buena pregunta. ¿De acuerdo? Miren. Pregunto, ¿no? ¿La solubilidad del gas va a cambiar? ¿La solubilidad del oxígeno va a cambiar con respecto a esta membrana? No. Si no cambia la solubilidad, ¿va a cambiar la velocidad? Si no cambia la solubilidad, ¿va a cambiar la velocidad? No. Entonces, ¿por qué me contestan que existe un aumento de velocidad? Falso, 20. ¿Existe igual velocidad de difusión? Acá me están diciendo que sí. Ahorita me están diciendo que sí, ¿no? Que la velocidad ha cambiado, no me han dicho. ¿La solubilidad ha cambiado? No ha cambiado. Entonces, ¿por qué marcan que ya existe una velocidad de difusión? Igual me la ponen como falsa. ¿Me entienden? ¿Me entienden o no? Está en la pizarra y no lo entienden. Ese es un problema. Yo estoy diciendo bien claro. El gas tiene una solubilidad y dependiendo de esa solubilidad tiene una velocidad de difusión. El oxígeno tiene una solubilidad determinada, ¿no? Y uno sé, en la medida que yo aumento la solubilidad, aumento la velocidad del elemento y por ende disminuyo este tiempo. La pregunta es, ¿cambia la solubilidad del oxígeno con respecto a esa membrana? No cambia. Entonces inmediatamente viene la otra pregunta, ¿cambia la velocidad? No cambia. Entonces, ¿la velocidad sigue siendo la misma? Sí. Entonces existe igual velocidad de difusión. Esto de acá es verdadero. ¿Por qué me marcan falso? Les falta ese problema del estudiante, que del conocimiento no lo aterriza. Te pregunto, conocimiento que tienes y no lo usas, ¿te sirve o no te sirve? No sirve. Así están ustedes. Porque no me digan que no tienen el conocimiento, porque se los acabo de dar. ¿Y por qué no lo usan? Porque no lo saben usar. ¿Y la respuesta está ahí o no? Depende de los eventos. Los eventos no son únicos. Tú puedes tener muchas cosas. Yo aumento mi frecuencia respiratoria. Ya aumenté, ¿no? ¿Evaluó mi membrana? No. Pero sin embargo, puedo tener una fibrosis. Aumento mi frecuencia. ¿Se va a ver mi membrana? Sí. Depende del evento. No es lo mismo estar hablando, o sea, el evento es importante. Lo que yo tengo que aprender es tener el conocimiento y aplicarlo en el evento.
digo, la altura, ya convierte en una variable. La altura. Le estoy poniendo una variable. ¿Cómo se comporta la membrana de una capilar en altura? Ya cambió la cosa. Tienen que ver. La velocidad de difusión del gas aumenta. Dos nomás dijeron 0 y 9. ¿Por qué? Ahora sí, ¿esta cuál es la respuesta? Falso. ¿Ya ven? La inspiración aumenta y la inspiración disminuye. Falso. Igual Eso es falso. Falso. O sea, porque la relación siempre va a ser igual. Inspiración. ¿Quién es más prolongado? ¿La inspiración o la expiración? La expiración. Y siempre va a ser más prolongada. Por más que yo aumente la frecuencia. Por ejemplo, yo tengo una frecuencia respiratoria de 15 por minuto. Mi inspiración, ¿cuánto dura este evento inspiratorio y expiratorio? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto? 4 segundos. 1 segundo será inspiración y 3 segundos será expiración. Relación de 1 a 3. Si yo tengo 60 por minuto, me aumentó mi frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es mi inspiración y mi expiración? ¿Cuánto es? El momento va a durar 1 segundo. Ya. 0.4, 0.6 o 0.3, 0.7. ¿Me entienden? La relación se mantiene. Lo que están implementando. Entonces la inspiración y la expiración mantienen la misma relación. Siempre la inspiración va a ser menor. La inspiración aumenta y la expiración disminuye. Falso. Eso 20 es al azar. Eso 20 les da la manera al azar. ¿Por qué? Porque es incongruente con sus otras respuestas. Si me deben levantar la mano. Y esto se incrementa el grosor de la membrana. 3. Falso. 5. Eso no. ¿Pero? Se mantiene. ¿Tu grosor de membrana va a disminuir de la noche a la mañana? No. Profesor, ¿y en qué caso cambiaría la solubilidad? No. La solubilidad depende del gas. O sea, mira, yo tengo una membrana y tengo un gas. Este gas tiene una solubilidad, que es una constante de solubilidad, es una constante de disolución, es una potentibilidad, que es propia innata al gas. Entonces tiene que ser compatible con la membrana para Así que... es, esto es lo que puede cambiar, pero esto no va a cambiar. Usted puede cambiar el peso molecular de un elemento. ¿Lo ves? O sea, hoy le pregunto, ¿no? ¿Usted puede cambiar el peso molecular de la plata? ¿Puede cambiar el peso molecular del oro? ¿Puede cambiar el peso molecular del carbono? ¿Pueden cambiar usted los electrolitos del oxígeno? No puede. Entonces no puede, o sea, hay conceptos que no se pueden cambiar. Entonces no me pueden preguntar eso. Entonces cuando me dicen, ¿en qué momento cambia la solubilidad? Lo que yo entiendo que esa persona no sabe qué cosa es solubilidad. Estoy hablando de la conductividad del gas, de un elemento propiamente dicho. ¿De acuerdo? ¿Y en caso de qué? La cosa cambia. La velocidad sigue siendo la misma. A ver, te explico así. Tienes 3 grosores de membrana. Te pregunto, tiempo, equilibrio y velocidad de difusión son cosas diferentes. El gas va a pasar de aquí a acá. La pregunta es A, B y C. Miren, voy a preguntar, y no me digan que no saben, porque si me contestan mal,
Aumenta la velocidad. Sí. ¿En cuál se cambia el tiempo? Ya, voy a leer la pregunta porque para que no se quejen de que no leo, que no me entienden, que mis letras, pero es esto solamente para mí. Se incrementa la velocidad de difusión. Tienen ahí el ejemplo A, el ejemplo B y el ejemplo C. ¿En cuál de ellos se incrementa la velocidad de difusión? En ninguna, así de fácil. ¿De acuerdo? La otra variable, ¿cuál es? Tiempo de equilibrio. ¿En cuál de ellos se incrementa? Voy a poner acá velocidad de difusión, ahora voy a poner acá tiempo de equilibrio. La respuesta es A, B, 0. Y acá ya dicen ninguna, ¿eh? Ya, vamos a ver. Levanten la mano lo que dicen que es A. 0. Levanten la mano lo que la respuesta correcta es B. 0. Levanten la mano lo que dicen que la respuesta es C. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Levanten la mano lo que dicen que es ninguna. 1, 2, 3. Acá falta una mano, ¿eh? No sé. Y es lo mismo, la respuesta está en la pizarra. ¿Qué puedo hacer? ¿Yo explico mal? La parte de mayor a menor se confunde. O sea, mayor fidelidad, mayor velocidad, esa parte de confunde. Ustedes han llevado, por eso que llevan matemáticas, por eso que llevan lógica, por eso que llevan conjuntos, por eso que llevan una serie de elementos de matemáticas. No tienen por qué confundirse a estas alturas de partido, porque dicen, ay, yo no me confundo. No, es que Debe regresar a sus estudios generales, ¿no? nos parece proporcional. Ya no sigue. ¿Ya no qué? Bueno, pues entonces en todo caso, antes de empezar, me va a reparo. Mírenme. ¿La respuesta cuál es? O sea, no se incrementa ninguna, sigue siendo la misma, porque la velocidad no va a cambiar. Pero sin embargo, cuando le pongo tiempo de equilibrio, ahí sí aumentó. ¿Por qué? Mírenme. Vamos a poner que yo tengo una membrana del grosor de mi celular, ¿ya? Y yo voy a poner la misma velocidad. ¿Ya pasé? ¿Cuánto es mi tiempo de equilibrio? Pero ahora resulta que el grosor de la membrana está esta mesa. Miren cuánto voy a poner teniendo la misma velocidad. ¿Me puedo más? No estoy cambiando la velocidad. Lo que pasa es que esto es como que ustedes tienen un carro a 10 kilómetros por hora. Y paso de una acera a la otra hora. Pero ahora resulta que voy a recorrer solamente 10 metros, mejor un segundo. ¿Por qué pasa que pongo a recorrer 100 metros a 10 kilómetros por hora? La velocidad es la misma, pero mi tiempo de equilibrio, o sea, no voy a demorar más. Por eso el tiempo de equilibrio es el tiempo que yo me demoro en que estas dos cosas no son iguales. En otras palabras, acá yo vengo con la presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Acá tengo una presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Va a ocurrir, las moléculas de oxígeno van a empezar a pasar. Y este 40 se va a convertir en 41, 42, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100. En ese momento que hay 100 acá y acá hay 100, se detiene. Las presiones son iguales en ambos lados de la presión. Acá había 100 y acá había 40. Ahora acá hay 100 y acá hay 100. Eso es lo que está ocurriendo. Ese tiempo de equilibrio es el tiempo de equilibrio. En esta membrana que es normal, es 0.25 segundos. ¿Ok? Pero si la membrana, o sea, acá, 0.25.
Pero cuando se endurece, aquí vamos a hacer 0.25, puede ser 0.30. Y este no puede ser 0.60. ¿Qué está ocurriendo? Está cambiando este tiempo. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso entonces, la ley es una ley inerte, es una ley física. Ahora esa ley hay que meterla en este organismo, donde tengo una membrana alveolar y donde tengo moléculas alrededor y alrededor, y se va a dar la ley igual, pero ya es un sistema dinámico. ¿Por qué? Porque ya estoy respirando. Entonces tengo que empezar a aplicar la ley. ¿Perdón? La misma pregunta que tu compañera. La solubilidad depende de quién, depende de la conductividad del elemento químico. Entonces, yo puedo aumentar la conductividad, pero ya hay que preguntar un físico, ¿no? Si es que le aumento los electrones, si le cambio el peso anatómico, el peso molecular, etc. Pero acá yo no voy a cambiar ninguna de esas variables, ¿no? O te voy a dar cantidad de oxígeno en otra cosa. Ya sé por qué jalo. Ya sé por qué jalo. Por eso que jalo, a pesar de que les digo a los alumnos que den examen con libro abierto. Igual jalo. ¿De acuerdo? Porque mientras que están buscando para qué contestar, se le van las 2 horas. Entonces el primer concepto de la ley es este. Es una difusión pasiva de un lugar a mayor presión a menor presión, hasta que se equipara la presión en otro lado de la membrana. Eso se obtiene de acuerdo a que estos gases sean solubles a esta membrana. Porque si esta membrana es impermeable, entonces no difunde así de fácil por más gradiente que exista. El momento o el tiempo que necesita para que estas sean iguales, a eso le vamos a llamar el tiempo de equilibrio. Y este tiempo de equilibrio va a depender de esta velocidad, y la velocidad va a depender de la solubilidad. Y acá hay una variable de una membrana, que la membrana está normal, básicamente. Primer concepto. El segundo concepto de la ley es el grosor de la membrana. Obviamente, a mayor grosor de la membrana, manteniendo la misma solubilidad y manteniendo la misma velocidad, sin embargo, el tiempo de equilibrio va a ser mayor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Y la tercera variable es el área de la membrana. Si nosotros pudiésemos distender la membrana alveolar de una persona, distenderla, ¿qué cosa es el área de la membrana alveolar? Es el contacto que tiene el alveolo con un capilar y generar una superficie de contacto. Un alveolo, mi puño es un alveolo, y yo tengo 3 capilares, por ejemplo, y hago 3 contactos ahí, membranas capilares. Así se configura el alveolo. O sea, no es que el alveolo diga un solo capilar hace esto. No, es una red de capilares. Y cada uno hace una superficie de contacto en el intercambio gaseoso, que es diferente a lo que pasa en la cápsula de humo de la nefrona, porque es una cápsula, es diferente. Tienen el esquema, ¿no? Entonces, si puedo distender mi membrana, se describe, los textos lo dicen, que esta membrana puede ser desde 50 metros cuadrados hasta 150 metros cuadrados, si pudiésemos distender desde un niño hasta una persona adulto alta, digamos. El promedio es aproximadamente de una cancha de tenis. Es el promedio de la superficie de intercambio gaseoso de la membrana alveolo-capilar. 78, 83 metros cuadrados aproximadamente. Entonces, si yo quito superficie de intercambio gaseoso, la difusión disminuye o aumenta. Disminuye porque hay menos moléculas de oxígeno que atraviesa. ¿Está claro? Okay. Muy bien. Entonces tengo 3 variables. Esas 3 variables se van a ver obviamente en la persona. Y se va a producir la difusión.
entonces vemos esto. Altera el yodo, el capilar arterial y el capilar venoso. ¿De acuerdo? Su anatomía elemental, ustedes saben de que la sangre del metabolismo celular se recoge por el sistema capilar venoso. Todo el sistema venoso y desembocan en la vena cava inferior o la vena cava superior. Esa sangre venosa viene por la vena cava superior inferior y llega a la aurícula derecha. Pasa la sangre al ventrículo derecho y por la arteria pulmonar que lleva sangre no oxigenada o sangre venosa. Entonces va al alveolo. Esta es arteria pulmonar. Sangre venosa. Y acá llevamos una presión venosa de oxígeno, como que una presión venosa de CO2 y como una saturación venosa de oxígeno. Esta presión venosa es 40 milímetros de mercurio. El CO2 está en 45 milímetros de mercurio y la saturación ya hemos aprendido que está en 75%. ¿Ok? En el alveolo ustedes van a tener una presión alveolar de oxígeno, una presión alveolar de CO2, de 100 milímetros de mercurio y 40 CO2. Y luego van a tener una presión arterial de oxígeno, presión arterial de CO2 y una saturación arterial de oxígeno. ¿Ok? ¿Cuánto es la presión arterial de oxígeno? 100, didácticamente hablando. No voy a poner 80. ¿Cuánto es la presión arterial de CO2? 40. ¿Cuánto es la saturación? 100. Y ahí ustedes ya lo ven. Si el oxígeno se expone a una presión de 100, las moléculas de oxígeno van a pasar y van a empezar a incrementar las moléculas de oxígeno en sangre arterial, en el capilar. Con esas moléculas que van aumentando, van saturando la hemoglobina y la hemoglobina se va a saturar al 100%. Por eso que la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de CO2 es igual. Y la presión alveolar de CO2 con la presión arterial de CO2 también es igual. Porque deja de haber la difusión. El CO2, el oxígeno ingresa y el CO2 sale. Eso es lo que ocurre. ¿De acuerdo? Es una difusión pasiva. ¿En qué tiempo ocurre todo eso? Hasta el tiempo de equilibrio en 0.25 segundos. Eso, en eso ocurre. Sí. ¿Ahí está aplicando la ley de Dalton? No. ¿Qué dice la ley de Dalton? ¿Qué dice la ley de Dalton? La ley de Dalton dice que las presiones se expresan por una molécula. Y eso ya lo vimos ya. Ahorita estamos viendo cómo esas moléculas atraviesan esa membrana. ¿De acuerdo? Eso no es ley de Dalton. O sea, en realidad tú estás aplicando la ley en todo momento. ¿De acuerdo? No sé si estás confundido o me confundes a mí. Ya, acá estamos. ¿Ok? ¿Tiene un puntero? Gracias. Este es el área de superficie de intercambio gaseoso. Este es el coeficiente de difusión, que depende de la solubilidad. Y este es el grosor de la membrana, que es la distancia recorrida. ¿Está claro? ¿Ok? Esa es la ley de difusión.
Ustedes ven acá, esta es la membrana neurocapilar, en el caso, esta es la membrana, lo que hemos dicho, surfactante, epitelio alveolar, membrana basal del epitelio, intersticio, membrana basal del endotelio capilar, célula endotelial, sangre y glóbulo rojo. Tengan cuidado porque este es un ambiente gaseoso y este es un ambiente líquido. Entonces el comportamiento de un gas en una solución es diferente a cómo se comporta un gas en un ambiente gaseoso. Entonces ya tienen que empezar a recordar sus leyes de física, cómo se comporta un gas en una solución. Y eso lo han estudiado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, esta es la arteria pulmonar, el capilar de la arteria pulmonar, esto de acá. Aquí viene la presión de oxígeno en 40 milímetros de mercurio, presión de oxígeno 40. Y viene la hemoglobina saturada al 75%. Ingresa esta unidad alveolo capilar, en el alveolo hay una presión alveolar de 100. Y empiezan a difundir las moléculas de oxígeno de un ambiente de 100 a un ambiente de 40. ¿Y qué va a ocurrir con la presión acá? Aumenta. Porque ¿qué pasa en la presión de oxígeno? Son moléculas libres en ese lugar y empiezan a aumentar. 41, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿Por qué 100? Porque acá había 100 y acá también va a haber 100. ¿En qué tiempo ocurrió esto? En un cuarto de segundo. Eso se llama tiempo de equilibrio. Tiempo de equilibrio. Y lo logra porque existe una velocidad. ¿De acuerdo? La velocidad va a ser la misma siempre, no va a aumentar, porque no va a aumentar la solubilidad. Pero el glóbulo rojo se demora desde aquí hasta que sale la unidad 0.75 segundos. Un segundo puede ser. ¿De acuerdo? Pero sale de esta unidad este glóbulo rojo saturado al 100%. ¿Por qué? Porque logramos una presión de 100 milímetros de mercurio y saturamos al 100%. ¿De qué depende la saturación de la hemoglobina? Verdadero. ¿De qué depende la saturación de oxígeno, arterial de oxígeno? A. Depende de la solubilidad del gas. Gas oxígeno. B. Depende del grosor de la membrana. C. Depende del área de la membrana. D. Depende de la presión del oxígeno en sangre arterial. E. Ninguna de las dos. Igualito. Igualito. La pregunta está escrita y la respuesta está en la pizarra. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Otra vez. Así nunca vamos a avanzar. La pregunta es, la saturación de oxígeno y la hemoglobina depende de, marque la correcta, o dígame verdadero y falso, porque pueden haber verdades y falsas ahí, ¿no? A, depende de la solubilidad del gas. ¿Quién dice que es verdadero? Levanten la mano los que dicen que es verdadero. 0. Levanten la mano los que dicen que es falsa. Lo que me dice que la mayoría no sabe lo que es. Eso me están diciendo. ¿El profesor sabe o el alumno se sabe? Ya, ¿el examen lo sabe o ustedes mismos se desacuerdan? Así como estoy, no le echen la culpa al examen, ¿no? Porque si le estoy dando una pregunta y encima están contestando mal y le pongo la pregunta que el examen jala, no me reclamen, ¿no? Ahora, la misma pregunta yo la puedo hacer en 5 o 6 formas diferentes.
porque no estoy preguntando conceptos de memoria, estoy preguntando razonamiento. Entonces no esperen, no sean ingenuos en que tomarle la foto, eso va a preguntar el doctor. Porque no lo voy a preguntar así textualmente. Porque es ilógico. Lo que le voy a preguntar es el concepto, sí, pero de diferentes maneras. Por eso cuando yo en un examen muchas veces le pongo la misma pregunta, se la pregunto 3 o 4 veces. Entonces, dígame cómo yo interpreto que un alumno de las 4 veces que le hago la misma pregunta, solamente que de forma diferente, me contestan 2 correctas y 2 falsas. ¿Qué significa? Que no sabe. Yo le voy a ponerle 0 a todo. La segunda dice, la velocidad, la saturación arterial de oxígeno depende del grosor de la membrana alveolar. No, pues levante la mano, pero no, fácil de salvar. Pero diga, ¿verdadero o falso? Sí, no levantó la mano. Pero falso. Depende del área de la membrana. Falso. Sí, verdadero. Depende de la presión de oxígeno del gas. ¿Verdadero? Este es verdadero. Ya por lo menos algo. 25%. Ya voy avanzando, ya porque ya no. Bien, entonces, en la difusión hay que tener en cuenta estos conceptos, ¿de acuerdo? La velocidad del gas se mantiene y ustedes ven de que en 0.25 obtienen el equilibrio. Si eso lo llevamos a la saturación de oxígeno en hemoglobina, estamos saturando la hemoglobina al 100%, como lo es el oxígeno. Recuerden que ya no es 100% porque hay un shunt fisiológico, que ya voy a hablar de eso. Lo otro que tenemos, ¿se puede pasar la diapositiva? Yo me subí y pasó. Jálate el tablero. Ya está. Gracias. La siguiente. ¿Cómo se puede medir eso? Todo en fisiología es medible. Por consiguiente existe una medición de la difusión del pulmón del monóxido de carbono. El monóxido de carbono es mucho más soluble que el oxígeno. El CO2 es mucho más soluble que el oxígeno. Entonces, el CO2, el dióxido de carbono, es 20 veces más soluble que el oxígeno. Y el monóxido de carbono es 200 veces más soluble que el oxígeno. La anterior. Aquí, por ejemplo, el oxígeno está pasando del alveolo al capilar y el CO2 va a pasar del capilar al alveolo, por consiguiente no están compitiendo. Pero mucho cuidado cuando el CO2 pasa del alveolo al capilar, ahí se va a competir. ¿Por qué? ¿Con quién van a competir? ¿Ah? Con la hemoglobina. Lógico. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a pasar y va a ligarse a la hemoglobina. Pero el oxígeno está pasando de la alveolo al capilar. ¿Qué pasaría ahora que pasa del CO2 del alveolo al capilar? Los dos van a competir por la hemoglobina. ¿Quién va a ganar? Porque es 20 veces más difundido. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando eso ocurre, y eso ocurre frecuentemente. ¿De acuerdo? Y el monóxido de carbono ni qué hablar, porque el monóxido de carbono es 200 veces más difundido. Y ustedes han visto las noticias, la están dando que la gente se muere con respiración de monóxido de carbono. Cuando se meten a sacar a un pozo y se queda muerto y este es el compañero y luego se muere. Y el bombero con su balón de oxígeno y otras cosas. ¿Por qué? Porque el monóxido es 200 veces más soluble, mientras que el oxígeno está atravesando la membrana, subiendo la membrana, todo tranquilo, ¿no? Ya pasaron 200 monóxidos. Y pum, se fueron al vuelo, se fue, eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, el oxígeno ya se trata de subir al otro, pero se fueron 200 moléculas ligadas a la hemoglobina. La hemoglobina es el transporte, y es lo que va a llevar el oxígeno a la célula.
Y si estoy transportando monóxido, o sea, marcianos, obviamente llega menos oxígeno. La siguiente. Entonces existe una prueba que me mide eso, que es la prueba de difusión de monóxido de carbono. Esa prueba es sencilla, ¿no? Aplica la ley. Si ustedes me dan cuenta, la ley se va a aplicar en la prueba. Le voy a hacer respirar a una persona una concentración pequeña, pequeñísima, no dañina, de monóxido de carbono en el aire inspirado. Ingreso el monóxido, concentración pequeña en el aire inspirado, y yo conozco esa concentración, las moléculas atraviesan la membrana, se ligan el módulo y se van. Y después de 10 segundos hago una expiración forzada y boto el monóxido que no hizo el intercambio. Y tengo una diferencia del monóxido de carbono en el aire inspirado y en el aire expirado. Y saco una diferencia, que es una diferencia fisiológica. Esa es la prueba, ¿de acuerdo? Cuyo valor no está ahí. La siguiente, y es lo que dice lo que explica ahora. La siguiente. Entonces, tiene el componente membrana y el componente, que es lo mismo en la ley. Acá dice, el componente sanguíneo, ¿qué significa? Que yo debo garantizar que llegue sangre al alveolo. Y va a llegar sangre porque tiene un flujo sanguíneo, porque mi corazón bombea y bota la sangre al alveolo. El ventrículo derecho por la arteria pulmonar. Por otro lado, llevo el transporte más importante, ¿quién es? La hemoglobina. O sea que ese flujo sanguíneo tiene dos finalidades: el llevar o botar la sangre o enviar la sangre del corazón al alveolo, y en esa sangre debe ir el componente más importante, que es el costo transportador de la hemoglobina. Dos funciones que se tienen en cuenta ahí: función cardiovascular y función hematopoyética. Pero acá está la membrana. ¿Y qué hemos dicho? Concentración del gas. Recuerden la ley de Fick. Hay una diferencia de gradientes, hay una solubilidad del gas, hay un área de intercambio y hay un grosor de neutralidad. En este caso estoy usando monóxido de carbono. Y al conocer, yo conozco la presión del gas del monóxido de carbono en el aire inspirado y en el aire expirado, porque se mide. Esta variable la conozco, esta variable la conozco y esta variable la conozco. La otra variable es la distancia, el área de intercambio. El área de intercambio es la superficie, que se calcula de acuerdo a nuestras medidas. De acuerdo al peso, la edad, sexo y talla, uno saca un área de membrana alveolar. Entonces se calcula. Pero lo que no puedo calcular es el grosor de la membrana, que es lo que se va a demorar en la difusión. Entonces, si yo tengo de 5 variables, conozco 4 variables, la prueba me detecta la variable desconocida, en este caso el grosor de la membrana. Por eso que esta prueba es muy específica para evaluar el grosor de esta membrana alveolar. La siguiente. Muy es difusión. La difusión es pasiva, no consume energía, fisiológicamente se puso así, y se puso la difusión del gas. Una vez que el gas se difunde, acá analizamos lo que es la reacción de Q. Yo le dije que había una reacción de Q también. Esta es la reacción de Q. ¿Ok? La base del pulmón, el ápice del pulmón en una persona de pie. Acá tenemos la unidad, ventilación, perfusión, ventilación, ventilación. ¿Qué traduce eso? Se dice que detrás de una figura, de una gráfica, hay una lectura y una interpretación. ¿Ok? La lectura es cuando ustedes leen lo que dice la gráfica. La interpretación es lo que quiere decir la gráfica. Tienen que aprender a hacer eso. Leer una gráfica e interpretar la gráfica. ¿Ok? Cosa que sería positiva. Ahí está la misma gráfica. En una persona que está de pie, fundamentalmente, esta es la base del pulmón, que es esta parte de acá, y este es el ápice del pulmón. Y acá ustedes tienen el PQ, que es esta curva. Y acá tienen la perfusión
y la ventilación. ¿De acuerdo? Cuando uno describe una gráfica dice, no, aquí es una gráfica que tenemos en la vertical o en la base pulmón, en el otro extremo derecho del ápice pulmón, una curva que se intersecta a nivel de la mitad entre la perfusión y la ventilación, y luego una relación de vehículo. Vamos a describir nada más. Pero ¿qué significa esto? Significa que una persona que está de pie, ustedes están sentados, ustedes de pie, mi parte superior del pulmón, que se está de acá, tiene un BQ mayor a 1. Eso significa. Ahora, ¿qué cosa es un BQ mayor a 1? ¿Qué es un BQ mayor a 1? Que la ventilación es mayor que la perfusión, eso es verdad. ¿De acuerdo? La ventilación es mayor que la perfusión. Y en la base del pulmón el BQ es menor a 1. Porque la perfusión es mayor que la ventilación, es cierto, acá está la perfusión está por encima de la ventilación. ¿De acuerdo? Entonces el BQ es una relación. ¿Qué significa el BQ? Que no todos los alvéolos están igual ventilados que igual perfundidos. Aquí, cuando se interceptan las dos líneas, la ventilación y la perfusión es igual, por eso es igual a 1. Entonces, en ese momento, la ventilación es igual que la perfusión. En todo lo que esté en la base, la perfusión es mayor que la ventilación, y en todo lo que esté en el ápice, la ventilación es mayor que la perfusión. ¿Está claro? En otras palabras, los alvéolos, las unidades alveolo-capilares no están igual de ventiladas que perfundidas en la primera zona del pulmón. Y eso en relación a la gravedad. O sea, tengo otra variable que la gravedad. Por consiguiente, si yo cambio de posición, entonces me voy a influenciar con la gravedad también. ¿Está claro? Y mis unidades alveolo-capilares van a tener un comportamiento diferencial dependiendo del evento. Ejemplo, o sea, dicho de otra manera, ¿no? Bien. Si este es un parénquima pulmonar, decíamos que el BQ es mayor a 1 y el BQ es menor a 1, ¿de acuerdo? En el ápice y en la base. Y el BQ va a ser igual en el medio. ¿Qué se espera? ¿Qué significa? Que en esta zona la ventilación mayor que la persona va a tener un alvéolo bien ventilado y poco perfundido o menos perfundido. BQ menor a 1 va a tener un alvéolo menos ventilado pero muy bien perfundido. Estoy haciendo un esquema. Eso significa que los alvéolos, las unidades alveolo-capilares no están igual de ventiladas, igual de perfundidas en la diferente zona de perímetro pulmonar. ¿Sí o no? Eso es lo que he hecho. ¿Okay? ¿Qué significa? Si yo tengo un alvéolo más ventilado, hay mayor ventilación, se comportan como alvéolos hiperventilados. Y acá tengo alvéolos menos ventilados, se comportan como alvéolos hipoventilados. Ahora sí, llevo este concepto al oxígeno y al CO2. ¿Cómo se comporta el oxígeno y el CO2 en una unidad hiperventilada? Y eso lo hemos hecho en la función ventilatoria. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta el oxígeno en una zona hiperventilada? Cuando yo hiperventilo, meto un volumen de oxígeno. Aumento. ¿Y cómo se comporta el CO2? ¿Y cómo se comporta una zona hiperventilada? ¿De acuerdo? Pero dentro del rango fisiológico, porque es fisiología, porque son rangos. Entonces, yo voy a tener alvéolos con más oxígeno en el ápice y alvéolos con menos oxígeno en la base. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso se va a traducir obviamente en la siguiente, no es la siguiente. Entonces eso dice lo mismo, ¿no? Si usted ve la gráfica dice lo mismo. Zona baja, zona media, zona alta. Esto es ventilación, mayor y menor. Esta es perfusión, mayor y menor, de base a base. Entonces dice lo mismo. La siguiente. Acá está. Miren, el BQ
decíamos que en la zona vital es mayor a 1, 3.3, y en la zona baja es menor a 1, 0.63. El otro ejemplo que puse es el oxígeno. Busco el oxígeno por acá, y está acá. 132 millones de mercurio y 89 millones de mercurio. Mayor oxígeno en el lápiz. Y miren el CO2, 26 y 40 euros. Y así hay una serie de variables. pH, bicarbonato, volumen alveolar, espacio muerto. Todo es explicable. ¿De acuerdo? Todo es explicable. Pero eso estamos hablando en una posición de pie. ¿Qué pasaría si viene mi paciente y la pongo en decúbito lateral derecho, en decúbito lateral izquierdo, le pongo en tren de Lembour, en tren de Lembour cefálico, etc.? Son una serie de posiciones. Va a cambiar. ¿Okay? Y hay un análisis. Esa es simulación de Lembour. No todas las unidades alveolo-capilares están igual ventiladas que perfundidas en las diferentes zonas diferentes de la enfermedad. Y así tenemos una zona superior, una zona media y una zona inferior. Y eso habría que conocer más en detalle, pero no va a venir al caso. Así es. Muy bien. He ventilado el alveolo, he perfundido el alveolo. La perfusión no le tocaba se dan cuenta, ¿por qué? Porque ustedes lo han hecho ya, eso ya lo han revisado en fisiología cardiovascular, ¿sí o no? Ya han hecho cardiología, no ya han hecho cirugía cardíaca, o perdón, fisiología cardiovascular. Como ya han hecho fisiología cardiovascular, entonces ya no tomo el tema del débito cardíaco, del flujo sanguíneo, derecho e izquierdo, porque ustedes lo saben. Eso no me invalida que yo haga preguntas cardiovasculares en el examen. ¿O sí invalida? ¿Quieres o no?